Todavía no me aparece. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera charla de divulgación del Centro de Geociencias en este 2024, que lleva por título Conservación Ambiental Comunitaria en el cráter de un volcán y estará a cargo del doctor Luis Mariano Cerca Martínez. Me voy a permitir leer una breve semblanza de ellos. El doctor Luis Mariano Cerca Martínez realizó sus estudios profesionales y obtuvo el grado de oceanólogo con especialidad en geología en la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California. La maestría en Geofísica aplicada en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, y el doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Después de una estancia postdoctoral en el Instituto de Geología, se incorporó al Centro de Geociencias en 2006. Actualmente es investigador titular B en el Laboratorio de Mecánica de Geosistemas del Centro de Geociencias, es investigador nacional nivel 1 y PRI-DC. La línea de investigación que desarrolla es el estudio de la evolución mecánica de materiales geológicos y su influencia en otros fenómenos geológicos desde un punto de vista experimental y desde diferentes disciplinas, apoyado en trabajo de geología de campo. Cuenta con 34 artículos indizados, 10 capítulos en libros, 4 mapas y guías de excursión, 30 artículos en extenso en memorias de congresos, 15 internacionales y 15 nacionales, más de 20 reportes técnicos de convenios de colaboración con diversas instituciones y dependencias gubernamentales y 5 artículos de divulgación. Sus trabajos han sido citados en más de 500 ocasiones. Pues cedo la palabra al doctor Luis Mariano Cerca Martínez y a quienes siguen la transmisión en vivo a través de Facebook Live, les invitamos a que nos dejen sus comentarios y preguntas. Bueno, buenas tardes. Bueno, les voy a platicar hoy un poquito del trabajo que hago paralelamente al trabajo del laboratorio y sobre todo de una línea de investigación que iniciamos hace varios años en el cráter del Rincón de Paraguay. Bueno, la idea de esta plática es, o era inicialmente, platicar un poquito del trabajo que estamos haciendo con la comunidad en el cráter de Rincón de Parangueo, pero aunque no voy a modificar mucho mi plática, al final me gustaría que hubiera más interacción con ustedes y cambiar un poquito de la idea de la plática, aprovechando su presencia aquí, a los que están aquí presentes. Si quieres, yo le voy cambiando. La idea de esta plática era, pues, decirles un poquito del trabajo que hacemos los geólogos. Generalmente pensamos en un geólogo como una persona que está siempre en el campo y que están haciendo trabajo en enlodados. Y esa es una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo, que puedo ir a lugares que son muy bonitos y que además puedo ahí jugar con los materiales y enlodarme hasta quedar así como en la foto. Pero es un trabajo también que involucra el conocer personas y lugares remotos y a veces a las comunidades que están alrededor, que están interesadas en los problemas que tienen pues en cada zona que visitamos. Entonces, uno de estos lugares que son particulares es Rincón de Paraguay. Creo que acá no están ustedes en la foto, ¿verdad? Esta es la foto del segundo día, no se dieron ustedes. Y quiero empezar con esta foto porque generalmente cuando damos una plática académica, ponemos en los antecedentes todos nuestros colegas que nos ayudaron en el trabajo. Aquí está el doctor Jorge Aranda, mi estudiante de doctorado que se acaba de graduar, Janet Sánchez, Dora Carrión, Bárbara Mudel, Ixel Alcántara, Vania, que está también acá con nosotros. Todos ellos somos la parte académica. Por otro lado, en particular para el trabajo del Valle de Santiago y el cráter Rincón de Paraguay, nos han apoyado mucho las autoridades, la Dirección del Medio Ambiente del municipio de Valle de Santiago, la doctora Marcela Araiza y Luis Rodríguez, la directora de Turismo de Valle de Santiago y la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Entonces, digamos que muchas veces en muchos de nuestros proyectos, el conjuntar la academia con el gobierno
ha sido exitoso en el sentido de que podemos hacer muchas cosas en lugares que tienen problemáticas geológicas. Y en algunas ocasiones nos olvidamos de las comunidades. Y finalmente las comunidades o las personas que viven ahí son los que tienen a veces el problema encima y pues necesitan a veces soluciones. O a veces no necesitan una solución, sino también quieren saber qué es lo que está pasando en el lugar donde viven, ¿verdad? Entonces vamos a platicar un poquito de cuál debería ser el involucramiento de las comunidades en esto de temática de las problemáticas ambientales y los pasos que desde nuestro punto de vista se tienen que seguir para empezar a involucrar a las comunidades. Acá, por ejemplo, este fue de los días que algunos de ustedes estuvieron allá y este es el grupo de sexto de primaria, de la primaria local y las mamás que los acompañan. Entonces, creemos que en muchas ocasiones son precisamente los niños y las mamás. Yo esperaba que en esta plática hubiera más amas de casa y mamás, porque precisamente involucrar a los niños y a los niños nos va a ayudar a tener un mejor impacto en las problemáticas ambientales. Vamos a platicar un poquito más de eso. Y entonces, aquí en los agradecimientos yo puse acá abajo central a la comunidad del Rincón del Panagueo que nos ha recibido y al comité de cráter que también tiene un papel importante. El comité de cráter está formado por personas de la comunidad que tratan de administrar cómo se maneja esta área natural protegida, con sus ideas propias de una comunidad un tanto autónoma, porque ellos se manejan aparte de las autoridades. Y entonces esta relación entre academia, gobierno y comunidades el otro tema del que vamos a hablar es generalmente cuando hablamos de conservación ambiental, lo primero que se nos viene a la cabeza es la biodiversidad. Bueno, ustedes que están en biología, me imagino que es algo de lo que platican siempre, y muy pocas veces pensamos en la geodiversidad. ¿Ustedes habían escuchado el término de geodiversidad? Porque ustedes en su carrera, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué es la geodiversidad? Bueno, los geólogos definimos la geodiversidad como la contraparte silenciosa de la biodiversidad. No hay biodiversidad si no hay geodiversidad. Y entonces vamos a platicar un poquito de esos conceptos y cómo la geodiversidad nos ayuda a las comunidades y al mantenimiento de la biodiversidad. Entonces, parece como que aquí en la sala hay biólogos y a mí una de las cosas que me gusta ahorita de esta plática es que no habían escuchado el concepto de geodiversidad. Y para nosotros, como geólogos, el cráter Rincón del Panagueo es un laboratorio natural muy bonito para estudiar cuál es la relación que hay precisamente entre la biodiversidad y la geodiversidad. Por ejemplo, aquí vemos una panorámica del cráter Rincón del Panagueo y lo que tenemos es la pared del cráter. Aquí nos podemos imaginar que esto es circular, le da la vuelta, es un cráter volcánico y vemos que en esta ladera del cráter hay un bosque que es uno de los últimos permanentes de bosque caducifolio que hay en Guanajuato. Entonces ya de ahí es muy importante la zona porque tiene uno de los pocos remanentes más conservados de este tipo de ambientes. Y luego vemos que el sustrato tiene dos partes. Esta parte, la pared del cráter, que es un sustrato volcánico, son rocas volcánicas, y esta parte que es en la parte central del agua, en donde vemos unas rocas blancas, que son rocas sedimentarias. Y esas rocas para nosotros son muy importantes
porque están compuestas de carbonatos y la mayor parte de esas rocas fueron producidas por microorganismos. Entonces, ahí viene el otro concepto que como que un poquito la mente así cuando uno es geólogo, biólogo, choca, ¿no? ¿Cómo es que está hablando de organismos que forman rocas? O los geólogos podríamos decir cómo es que esas rocas, que nosotros pensamos que son sedimentarias, son carbonatos, se formaron por microorganismos, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre los dos? ¿De dónde está sacando este señor? Que hay una relación entre estos organismos y las rocas. Y el otro punto importante que vemos aquí en esta imagen es que en 1980 todavía el nivel del agua del lago que está dentro del cráter llegaba a esta zona. Entonces, si se imaginan, en 1980 los papás iban con sus niños y aquí había lanchitas y entonces las podían rentar y se subían a la lanchita y pasaban por el medio del cráter. Y esto tenía una profundidad en la parte central de 9 metros de profundidad del nivel del agua. Y más o menos el nivel de la vegetación marca en dónde estaba el nivel del agua. Esta foto fue tomada en la década de 2000, todavía había un poco de agua, y ahorita van a ver algunas fotos en las épocas recientes, y ya solamente quedan algunos remanentes de centímetros de agua. Entonces, el otro problema fuerte que hay aquí es que hay un descenso del nivel del agua desde 1980 hasta el 2023, son 44 años vamos a cumplir de descenso del nivel del agua de 9 metros, se bajó hasta cero, y acompañado con ese descenso del nivel del agua, el nivel del suelo también va disminuyendo. Entonces, si nosotros en 1980 tomáramos la lanchita, fuéramos y pudiéramos ir a la parte central del lago y bajáramos una cuerda con un peso, mediríamos 9 metros. Pero nosotros en la actualidad, Vania hizo una medición y de esta zona donde estaba el lago a la parte central del suelo, del piso del cráter, ¿cuánto tenemos en el tiempo? Entonces, además de que se ha bajado el nivel del agua, en los últimos 40 metros tenemos un descenso del terreno en la parte central del lago de 21 metros. Entonces, ¿se imaginan el cambio tan fuerte de un sistema que anteriormente era estable? El lago se mantenía ahí siempre con la misma profundidad, más o menos con la misma profundidad, hasta el momento en el que comenzó el descenso del nivel del agua. En los últimos 40 años el cambio ambiental ha sido muy drástico en la zona. Entonces, esas cosas se pueden empezar a estudiar. Y aquí lo que les muestro es dos mapas. Este mapa es de 1900. En 1900, en México hubo el primer Congreso Internacional de Geología, se hizo en México. Y uno de los personajes que vivían en ese tiempo se llamaba Ezequiel Ordóñez, era uno de los geólogos muy conocidos en México, fue uno de los organizadores del Congreso. Y una de las excursiones que hicieron en ese congreso fue a la zona de Valle del Centro. Entonces, este es el mapa que se hizo en ese tiempo, en 1906, se publicó ese mapa. Por aquí va el rincón del Carambiero. Y lo interesante de este mapa es que no es un solo cráter, en la foto que les mostré es aquí, sino que hay por ahí un montón de cráteres alrededor que forman un campo volcánico, en donde cada uno de estos cráteres tenía un lago hasta la década de los 80. Y todos los lagos ahí se han ido desecando. Bueno, pues Ezequiel Ordóñez en 1906 fue con su lanchita, así como les decía, y midió la profundidad y eran 9 metros. Y en 1980 otra persona gay volvió a medir y seguían siendo 9 metros la profundidad. Ahora aquí tenemos una imagen más reciente, esta es con LIDAR,
de la zona. Ahí por ahí ven todos los cráteres, por aquí está el Rincón de Paranqueo. Y aquí les muestro un perfil topográfico de la zona. Aquí lo que quiero hacerles notar es que esta zona de Guanajuato es una zona agrícola en la que el agua se extrae del subsuelo para regar plantíos que generalmente es maíz, cebada, legumbres, y cada uno de estos puntitos que ven por aquí alrededor del cráter es un pozo de extracción de agua subterránea que está ahí en la zona, que se utilizan para regar el agua, los cultivos. Entonces, así en resumen, en algún momento el magma que venía en el campo volcánico de Michoacán, Guanajuato, desde zonas muy profundas, 60 kilómetros de profundidad o más, llegó a la superficie, interactuó con el acuífero regional, hizo explosión y formó el cráter. En el cráter se establecieron condiciones estables que generaron un lago que en los 80s, debido a la extracción del agua de todos esos pozos alrededor del cráter, empezaron a bajar el acuífero regional y empezaron a secar el lago que estaba dentro del cráter. Ahí están algunas fotos, ¿no? para que ustedes vean cómo fue el cambio gradual. Esto es 1983, 1999, 2003 y este es 2006. Si ustedes, por ejemplo, van a ver ahorita las fotos de Google Earth del 2003, de 2006 en adelante, van a ver que la cantidad de agua que hay ahí es variable, pero cada vez menor. Y una de las cosas más interesantes que sucedieron para nosotros desde el punto de vista de la geología, claro, no para el desastre ambiental que ha sido, pero para nosotros es que cuando se bajó el nivel del agua, pues nosotros podemos observar todos esos sedimentos blancos que están ahí en el fondo del lago y los podemos cartografiar. Esto que ven aquí en la parte derecha es un mapa geológico en donde se muestran todas las estructuras que quedaron expuestas cuando se secó el lago. Entonces, podemos estudiar con detalle qué es lo que había en el fondo del lago una vez que se secó. Esto va a ser para reforzarles un poquito, para que vean cómo se ha descendido el nivel del agua. Estos son niveles del agua subterránea entre 2005 y 2011, y vemos que hay un descenso en los pozos que están ahí alrededor del cráter del Rincón de Paranqueo. Esta raya aquí punteada es el nivel de la planicie del Bajío, que es toda esta zona alrededor del cráter, y como pueden ver acá, el cráter está un poquito más abajo de ese nivel, más o menos. Recuérdame, ¿vale? ¿A qué altura lo viste ahorita? 600, no, 1600, la parte más baja, 1678. Entonces, el nivel del piso del cráter está por acá, ahorita. Entonces, ha descendido, originalmente estaba aquí muy cerquita de 1690, ha descendido alrededor de 21 metros en estos años. Bueno, estas son las estructuras o las estructuras sedimentarias que quedaron expuestas cuando se secó el lago. Vemos estas formas así como de colitrón, algunas montañitas de color blanco. Acá vemos otras estructuras de colitrón y posiblemente se agua en una parte central del cráter, otras estructuras ahí. Entonces, empezamos a estudiar qué son esas cosas. Resulta que estas estructuras sedimentarias
son microbialitas. Se llaman, viene de microbio y de lito, que quiere decir roca. Entonces, quiere decir rocas producidas por microbios. Esas son estas cosas. ¿Y cómo es que los microbios producen este tipo de estructuras? Eso es algo que nos pareció fascinante. Cuando empezamos a trabajar en 2014, 2015 por allá, muchas de estas estructuras estaban muy completas, el agua había descendido lentamente, pero estaban completas. Conforme hemos estado trabajando ahí, esta zona es muy turística, entonces las personas que van al cráter se suben sobre las rocas, las pisan, pasan los caballos, a ustedes les tocó ver caballos seguramente, los niños brincan sobre las estructuras, y cada una de estas estructuras tarda miles de años en crecer. Entonces estamos destruyendo estructuras que nos dan servicios turísticos. Ahorita estamos hablando de que va mucha gente a visitar porque quieren conocer estas rocas, que nos dan servicios ambientales y por falta de estrategia de protección las estamos destruyendo todavía después de que les quitamos el agua para su sobrevivencia. Cuando llegaron los franceses a ver esto, vino un grupo de investigadores franceses que hizo un análisis en una buena parte de Michoacán y dijeron, no, estas cosas como ya se secaron y las vamos a estudiar, ya son fósiles, se murieron. Desde que hemos estado trabajando ahí nos hemos dado cuenta que algunas de estas cosas siguen creciendo y entonces nos preguntamos cómo es posible que sin agua estas cosas sigan creciendo. ¿Qué es lo que vive ahí que está produciendo estos crecimientos de carbonatos? Entonces, desde entonces hemos hecho varios trabajos tratando de entender primero cuál es la historia geológica de la sedimentación en el cráter. Para eso se hacen núcleos, trincheras y se estudian los sedimentos, cómo se fueron depositando en la parte central del cráter. Y empezamos a estudiar los estromatolitos o las microbialitas. ¿Por qué hablo de estromatolitos y microbialitas? Microbialitas es el término que se utiliza para las formaciones de rocas que hacen los microbios en la actualidad. Y estromatolitos son las formaciones de roca que se han observado en el registro geológico que representan las primeras evidencias de vida en la Tierra. Entonces, esta foto es de una zona en Australia que se llama la Formación de Dresser. Es un lugar donde se considera que se tienen las mejores evidencias de que había vida ya en ese momento. Y estas rocas se han fechado en 3.500 millones de años. Y esta foto de acá es también en Australia, es una zona que se llama Shark Bay, en la costa de Australia, en donde vemos microbialitas recientes. Entonces, si ustedes hacen un corte, ahorita en la actualidad de las rocas aquí, van a ver que tienen una estructura muy parecida a las que tenían en el pasado. En este momento, en el pasado, se piensa que esas rocas fueron producidas por los primeros organismos procariontes que vivían en el planeta. ¿Se acuerdan cuáles son los organismos procariontes, sobre todo ustedes? Las arqueas y las bacterias. Entonces, en ese tiempo, los primeros organismos que habían aquí fueron bacterias y arqueas que estaban produciendo este tipo de rocas. Y en la actualidad tenemos comunidades de arqueas y bacterias que están produciendo rocas de la misma manera. Ahí está una foto así muy artística
de las bacterias y las arqueas. La principal característica de estos organismos procariotas es que no tienen, si ustedes ven una célula de estos organismos que están así, por ejemplo de esta, lo que van a ver es que dentro de la pared celular no hay nada, ahí no tienen un núcleo. Entonces son organismos unicelulares, hay una gran diversidad de estos organismos. Esta foto en particular son de arqueas metanogénicas que no están obtenidas de una roca, sino más bien estas están obtenidas del estómago de un ser humano. Entonces nosotros en nuestro organismo tenemos arqueas que están produciendo metano o están comiendo metano y viviendo en una zona anaeróbica ahí. Pero también hay muchas de estas bacterias y arqueas que si ustedes piensan en cómo era la atmósfera hace 3.500 millones de años, pues no había oxígeno. El oxígeno se piensa, y otra vez la pregunta es con ustedes, ¿cuándo comenzó el oxígeno en la Tierra? ¿Con qué coincidió? ¿Con el qué? Con el nacimiento de los eucariotas y los organismos fotosintéticos. Entonces los organismos fotosintéticos comenzaron a producir una gran cantidad de oxígeno y eso hizo que todos los organismos anteriores que eran arqueas y bacterias que eran anaeróbicos, que vivían en una atmósfera de dióxido de carbono, se murieron. Entonces la primera extinción masiva de la Tierra fue precisamente cuando las cianobacterias comenzaron a hacer fotosíntesis. Pero antes de eso, los organismos comían CO2 porque la atmósfera de la Tierra era más bien CO2. Así que ahora muchos de esos organismos que en la actualidad, nosotros si pensamos en una atmósfera de dióxido de carbono, lo conocemos porque es el gas más conocido para el cambio climático. Si nosotros viviéramos en una atmósfera de dióxido de carbono, no podríamos vivir, es una atmósfera tóxica para nosotros o para la vida como lo conocemos. Pero para estos organismos es al revés. A ellos les gusta vivir en el dióxido de carbono y entonces si tienen otros ahí cationes mayores, entonces involucran también a los otros elementos y entonces empiezan a producir carbonato de calcio, por ejemplo. Y entonces alrededor de sus membranas se empieza a formar una roca. Entonces esos organismos cuando se mueren tienen su conchita y esas conchitas son miles, millones de organismos que viven en un centímetro y entonces van haciendo que crezcan estas estructuras sedimentarias que están compuestas de estos minerales que son inducidos o producidos por estos microbios. Y como estos microbios viven en estas condiciones de vida en las que nosotros no podríamos vivir, que consideramos normales, la atmósfera que tenemos ahorita, nosotros pensamos que es la atmósfera normal. En realidad, estos organismos, como viven en condiciones que no son consideradas normales, les decimos extremófilos. Y aquí hay una imagen en la que se muestran lugares en donde viven estos organismos extremófilos, allá en los fondos de los océanos, en los casquetes de hielo, en las zonas de fumarolas hidrotermales, en los desiertos, en las zonas radiactivas de contaminación, en los desechos de drenajes de minas ácidas y, muy importante para nosotros, en los volcanes. Entonces, los volcanes se vuelven una fuente muy importante de organismos extremófilos que no hemos estudiado con detalle en la actualidad. Así que para nosotros esta es una microbialita ahí pues en el rincón de Paraguay. Para nosotros estudiar cuál es la relación que hay entre el crecimiento de estos
estructuras particulares, ver cómo están siendo afectadas por la desecación del lago y cómo la gente está interactuando con esta comunidad. Se vuelve para nosotros un lugar muy importante para estudiar todos estos fenómenos o procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. De repente hay un de microorganismos, entonces el agua se vuelve roja. Por ahí están los tapetes microbianos que van yendo hacia la orilla de las pequeñas fosas permanentes. Esta es otra zona con microorganismos que tenemos por ahí. Y entonces hemos hecho un buen de trabajo acá. Este trabajo que fueron a hacer Vania y Ricardo, que ustedes participaron, creo también con la estación total, y vemos allá el resultado del levantamiento en el cráter. Ok, esa es la parte de introducción. No sé si ya me estoy tan mucho, pero quería platicarles un poquito de cuáles son las funciones y servicios que da el ecosistema. Entonces ya habíamos platicado de que tenemos por un lado la biodiversidad, por otro lado la biodiversidad y la diversidad climática, y todo eso conforma la naturaleza, no nada más la biodiversidad. En cuanto a la biodiversidad, esta gráfica es algo compleja, pero voy a tratar de explicarla muy rápido. Tenemos que tiene sus componentes que van desde el más estático hasta el más dinámico, la geología, el relieve, la morfología, los suelos. Aquí va aumentando en este sentido la dinámica del sistema, y tiene sus valores. Tiene, por ejemplo, el valor intrínseco, nada más por ser un elemento de la naturaleza. Tiene un valor convencional, un valor científico, un valor estético, un valor cultural y finalmente un valor económico. Y esto, en esta dirección, aumenta la intervención humana. Nosotros, para nosotros, uno de los valores más importantes que tiene un carácter científico, pero para la comunidad, el valor económico y cultural es muy alto, porque ellos reciben recursos de tener el cráter, de que el turismo llegue a visitar el cráter. Pero también tiene valores culturales, porque en esa zona se hacen muchos rituales todavía prehispánicos o modernos que se hacen en esa zona. Entonces, esas características o esos valores también tienen que ser tomados en cuenta dentro de la biodiversidad. Ahora, por acá, para nosotros el valor científico es muy grande. Para la autoridad, la toma de decisiones de cómo manejar un ambiente biodiverso es muy importante, y para la comunidad, eso que platicábamos de los valores económicos que les dan servicios culturales y servicios de aprovisionamiento es muy importante. Por ejemplo, para ponerlo más claro, una de las cosas que está pasando en Rincón de Carangueo es que la autoridad en la toma de decisiones dijo: el bosque caducifolio es muy importante porque es uno de los últimos remanentes en Guanajuato, y entonces está prohibido extraer leña. Pero la comunidad necesita aprovisionarse de leche. Entonces, el gobierno o las autoridades, por un lado, hacen una decisión, y la comunidad, que necesita seguir aprovisionando, toma otra decisión. De tal manera que durante el trabajo que hemos realizado a veces, estamos trabajando y estamos escuchando la sierra trabajando, haciendo leña. ¿Qué es lo que pasa? Que la autoridad no está tomando en cuenta el servicio de aprovisionamiento que tiene la comunidad, y la comunidad no está tomando como una norma o acatando las leyes que está produciendo la autoridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que entre en la academia
¿Para qué? Para educar o hacer ver a la comunidad cómo tiene que trabajar con la autoridad. Entonces, la academia es muy importante en ese aspecto. En esta gráfica, que también voy a ir muy rápido, tenemos la biodiversidad. Y la biodiversidad nos da un montón de servicios culturales, de acondicionamiento o de regulación. Si empezamos a perder la biodiversidad, entonces hay aspectos importantes que vamos a empezar a perder o que vamos a empezar a dejar de recibir esos servicios porque no estamos respetando cómo está funcionando esta relación entre geodiversidad y biodiversidad. No me voy a extender mucho en eso. Si quieren, al final de la plática sí me puedo responder algunas preguntas. Finalmente, lo que hemos pensado que se debe de hacer en Rincón de Paranguero es trabajar en conjunto con las autoridades y la comunidad para hacer algunas estrategias de preservación. En primer lugar, establecer senderos por los que se pueda caminar con información que podamos darle a la comunidad para que sepan qué es lo que tienen. Tratar de reducir la generación y almacenamiento de basura, establecer un sistema de alerta y ese sistema de alerta tiene que tener una componente muy importante de la comunidad. Por ejemplo, el año pasado hubo un helicóptero que aterrizó en el cráter y sin ningún permiso, ni sabemos quién fue, pero el que aterrice un helicóptero así en la parte central del cráter hace que todas las estructuras se remuevan y produce un daño muy grande. Entonces, la comunidad tiene que tener una manera de hacer una alerta para que en el momento que haya uno de esos eventos, como puede ser un incendio, en este caso fue el helicóptero, haya una alerta y se pueda avisar a las autoridades o incluso la leña, los postes de leña. Sí, todos ese tipo de cosas, tiene que haber una ley. Y tiene que haber una respuesta y recuperación de la zona afectada por las autoridades o la población local. Y aquí otra vez vuelve a ser importante la población local. Las áreas naturales protegidas tienen guardabosques. Los guardabosques son los encargados de hacer respetar las regulaciones que pone la autoridad. Pero la comunidad, a veces la población local, no le gusta que le pongan reglas. Entonces, ahí hay que educar a la población. Y una parte bien importante es que haya una interacción entre los que toman las decisiones, las autoridades, la academia y la comunidad, y que se hagan este tipo de pláticas entre a la comunidad. Bueno, desde mi punto de vista, pues nosotros como academia necesitamos empezar a hacer más educación para que las personas sepan manejar los daños en los lugares donde se busca preservar un ambiente. El problema más grande es que yo he visto es que las autoridades no reconocen las amenazas. Entonces, cuando se está descendiendo el nivel del agua del acuífero regional, es algo que las autoridades no ven como que tiene relación con el descenso del agua en el Tajer. No se reconoce, es invisible. No se ve que haya un efecto y causa entre extraer agua en Irapuato y que se baje el nivel del agua. Entonces, hacer que las autoridades reconozcan que hay una amenaza es uno de los primeros retos. Pero el reto más grande es que la comunidad reconozca que hay una amenaza.
La comunidad vive ahí y tú vas y les preguntas si saben, si han visto esas rocas y no saben ni qué son, no saben que había los niños, ya no saben que había agua hace 40 años, los papás se acuerdan, pero no saben ni por qué se bajó, ni saben, a veces ni les interesa saber por qué ha descendido el agua. Y esto necesitamos nosotros como academia comunicar esta información de una manera más efectiva para que las comunidades y las autoridades empiecen a reconocer que es una amenaza que nos está afectando finalmente a todos. No es buscar culpables, sino que se reconozca primero la amenaza para poder tomar acciones hacia el futuro. Esa era la idea de esta plática principal. Y bueno, en ese sentido, tenemos un convenio de colaboración ahorita con la Dirección de Medio Ambiente y lo que tratamos de hacer es, aquí está Janet, estudiante de doctorado, platicando con el alcalde de Carter, concientizar a las autoridades para que vean la problemática. Acá también el alcalde, hemos ido a las escuelas, pero sobre todo buscar a la comunidad, a las personas que viven ahí, que en estos lugares a veces el nivel educativo es muy bajo, entonces también la transmisión del problema es complicado. Al final, yo pienso que, y regreso al inicio, que los niños son los que nos van a salvar. Entonces, después de haber dado algunas pláticas a las escuelas, los niños Boy Scouts se organizaron y empezaron a dar talleres de microbialitas en el cráter. Y los mismos niños transmitían no solamente a los otros, a sus compañeros, sino a los papás la importancia del lugar. Bueno, no creo que no se oye. Entonces, es la idea buscar que haya comunicación efectiva y que los niños, los mismos niños nos ayuden a preservar. Con la idea de que finalmente, esta es la situación actual de las microbialitas en el fondo de Paraguay. Están secas, ya no hay agua, ¿no? Este es un video nada más que les muestro de 4 ciénagas, donde también hay microbialitas que están bajo el agua. Al final de cuentas, lo que nosotros quisiéramos es que en algún momento estas microbialitas de Rincón de Paraguay pudieran, con esquemas de preservación que se puedan implementar, volver a estar bajo el agua, así como están en 4 ciénagas. Parece un sueño emotivo, pero pues vamos a tratar de trabajar para que esto suceda, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir. No sé si hay alguna duda, un comentario. Yo tengo una duda, no sé mucho acerca de cráteres, pero puede ser que se rompa algún equilibrio que ya tomó este cráter si sigue bajando el agua, el nivel del agua, ¿En qué sentido? en que, o sea, tengo entendido que abajo hay como un magma, ¿no? ¿Cómo qué? Plasma, Magma. No, mira, ok, sí. Me voy a regresar a esta figura. El magma, la explosión magmática ocurrió hace aproximadamente 138.000 años. Entonces, eso para nosotros, como no geólogos, pues es mucho tiempo, 138.000 años
a veces como que es difícil de imaginar. Desde el punto de vista geológico, esto ocurrió ayer. Es un volcán que casi está activo. Entonces, cuando el magma subió, rompió la estructura de la roca y entonces ahora toda esta roca está fracturada. Entonces hay un contacto entre el acuífero y la zona central donde estaba el conducto magmático. Hay una comunicación hidráulica. Entonces, si nosotros hacemos que descienda el acuífero, el efecto que tenemos es que, porque hay comunicación hidráulica, el nivel del lago va bajando gradualmente. El otro efecto que tenemos por el descenso del nivel del agua es que los sedimentos blancos, esos que vieron, se empiezan a compactar y consolidar. Entonces es como si tuvieras una esponja, le quitas el agua y se aplasta. Si tú sueltas la esponja, se recupera. Pero los suelos, los sedimentos que tenemos ahí, ya no se recuperan, pierden su estructura que tenían originalmente. Entonces es otro efecto. Entonces sí hay efectos en la geología del descenso del nivel del agua, aunque no en el sistema magmático, este está más profundo. Ahora, otra cosa interesante es que, como les decía, esto ocurrió ayer, hace 138.000 años, es muy reciente. Entonces, si se imaginan esto, por acá abajo debe de haber una fuente de calor o una fuente volcánica. Y entonces, por aquí van subiendo gases y lo que se ha visto a nivel de paralelo es que siguen saliendo dióxido de carbono y metano. Entonces, es un sistema volcánico no activo en el sentido de que vaya a ser erupción, pero sí activo en el sentido de que siguen saliendo gases y fluidos magmáticos hasta la superficie. Bueno, por parte del público que siguió la transmisión a través de Facebook, bueno, lo saluda Neto López, Lulú RC, lo felicita Shem Audate, que nos saluda desde Haití, y hace un comentario, Geo Sánchez Abel, que pregunta si es Shark Bay, cerca del cratón de Pilbara, la formación que presentó en la diapositiva. Sí, así es Shark Bay en Australia. Sí. Pues si no hay más preguntas. ¿Cómo llegaron los microorganismos a remontar? Si es un evento reciente y que la formación que se dio, pues no estaban ahí, ¿no? Desde el mundo. Sí, esa es una buena pregunta, muy buena pregunta, para esa pregunta me gustaría invitar a que hagan tesis porque es algo que hay que resolver. Hay dos teorías, y de hecho, con una de ellas comenzamos a trabajar en mi fondo para no soy biólogo, entonces me corrigen si me equivoco en cómo se llama. Pero hay una teoría que dice que los microorganismos andan por donde quieran y de repente se dan las condiciones ambientales para que empiecen a crecer en ese lugar. Y hay otra teoría que dice que los organismos estaban ahí y ahí han estado durante mucho tiempo, ¿no? Es una pregunta muy relevante porque tiene que ver mucho con cómo se origina la vida en algún lugar. Hay también varias teorías de cómo se originó la vida. Una teoría es, no sé si a ustedes se les enseñaron así, pero era la teoría de Oparín. ¿Se acuerdan del caldo de la sopa primitiva? La otra teoría es la de que nació con la tectónica de placas, es la de las fuentes hidrotermales en las cordilleras mesoceánicas. Y la tercera es una más exótica que dice que la vida llegó en los meteoritos fuera del planeta Tierra. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de microorganismos que viven en una fuente, digamos, hidrotermal. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en México es que hay diferentes lugares donde hay cráteres volcánicos que tienen comunidades microbianas muy parecidas.
Entonces ya no nada más es Rincón de Palenque, ya tendríamos que hablar de Achichica, de varios cráteres que están en Michoacán, que son Simoal Alberca, Cíntora. Hay como 10 cráteres que tienen microorganismos similares. Y entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, es que todo el cinturón volcánico mexicano, donde hay cráteres, vamos a encontrar organismos similares. Pero después nos pusimos a estudiar la alberca y el Rincón de Palenque, que son dos cráteres que están muy cerquita, que tienen condiciones similares y las comunidades microbianas son muy diferentes. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, ahorita lo que queremos en este proyecto es extender nuestra visión, que empezamos en Rincón de Palenque y empezar a ver qué pasa en otros lados y cuáles son las condiciones que hacen que diferentes organismos vivan en diferentes lugares, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo pasan de un cráter a otro? ¿Cómo se mueven? Estos organismos no se mueven, no tienen pies o aletas para moverse, entonces más bien van buscando como gradientes químicos, buscando su alimento, yo no sé. Es algo que tenemos que empezar a resolver. Y creo que el cinturón volcánico mexicano nos puede dar muchas pistas de cómo ocurren esos procesos, cómo se distribuyen estos organismos. ¿Viven nada más en la superficie? ¿O viven en dónde viven? En los últimos años, eso es algo fascinante, en los últimos años se han encontrado organismos de este tipo a 5 o 10 kilómetros de profundidad. Entonces hay una biomasa importante que vive en profundidad. Es posible, hay un trabajo muy bonito de Spullerton en Costa Rica, que empezaron a estudiar diferentes cráteres y entonces ellos piensan que estos organismos están diciendo cómo viajan estos gases en diferentes zonas de la corteza. Entonces, esa pregunta que haces tiene muchas respuestas, pero no está claro, es algo que es un tema de investigación que se tiene que empezar a desarrollar en el futuro. Sí. Y bueno, por otro, ¿cómo tomó la comunidad pues todo este tipo de pláticas y de similar? Esa es una muy buena pregunta y te lo voy a responder con el ejemplo del taller de ciencia para niños que vimos en septiembre. Ahí es donde fueron ustedes, en septiembre. El taller lo propusimos para niños de quinto y de sexto de primaria. Entonces, los niños de quinto, para poder asistir a la excursión y tomarse la foto ahí que vieron ustedes en el cráter, los niños tenían que traer un permiso escrito de sus papás. Los niños de quinto, todos trajeron el permiso antes de que... Los niños de sexto, todos los papás dijeron que no. Cuando dimos la plática para los niños de quinto, el día anterior, iban llegando todos los niños de sexto con el... No es cierto, hasta el siguiente día llegaron los niños de sexto con el permiso firmado en el último momento. Entonces, la comunidad es muy escéptica. Piensan que... Tengo la impresión de que piensan que los científicos vamos pues no sé, a probarles su... No sé qué piensan, pero son muy escépticos ante la academia y ante las autoridades. Y las autoridades también son escépticas ante los científicos. Y los científicos somos a veces poco abiertos a comunicar nuestros conocimientos con las comunidades y con las autoridades. Entonces, eso es un círculo vicioso que tenemos que romper en el futuro. Pero sí, trabajar con la comunidad es complicado por el nivel educativo y por las creencias que a veces tiene la comunidad. Otro ejemplo es la comunidad vendía hasta hace poco tiempo esas rocas blancas. Sí, venían frasquitos de arena, pero sí llegué a ver. Entonces era un negocio,
Y cuando les dijimos oigan, entonces dicen, no, bueno, es que nos van a quitar nuestro negocio de venta de esas arcillas porque pensaban que tenían propiedades curativas, de salud, no sé. Quisiera hacer un comentario. Yo creo que parte de nuestra misión como científicos y como profesionistas en general, ustedes con sus carreras, no es solo educar en el sentido propio o informar en el sentido propio, sino es enseñarle a la comunidad y enseñar a las autoridades o proporcionarles una visión de largo plazo o de mediano plazo. El problema que tenemos, y sobre todo en este siglo XXI tan avanzado, es que nadie ve más allá de su nariz. Si lo que me voy a ganar ahorita, lo que voy a vender ahorita, talo la madera y no me importa si me voy a quedar sin madera para los 50 años. Vendo la arena ahorita y no me importa que no voy a tener arena para vender dentro de 30 años. Y las autoridades es lo mismo. Las autoridades del otro lado dicen, yo necesito agua ahorita para la persona, no me importa si rompo tal y tal y tal ecosistema, yo tengo que satisfacer la necesidad inmediata de la comunidad. O ahorita a mí en este gobierno de inmobiliaria me está ofreciendo tanto dinero por urbanizar mi área y no tengo esa visión de largo plazo de qué va a pasar con esas áreas excesivamente urbanizadas. Estamos tapando las zonas de recarga, estamos urbanizando zonas que no se deben urbanizar, porque ni las autoridades ni la comunidad tienen visión de largo plazo. Sí, Y es nuestra función como académicos, para eso estudiamos, para eso existimos, y es nuestra misión de veces en la universidad. Este es el punto de acceso a conocimientos. Hace poquito di una plática en la Universidad Tecnológica del Sudeste del País. Y ahí tienen la carrera de técnicos en agricultura. Entonces, los chavos, desde el cuarto o quinto semestre, ya trabajan. Y su principal trabajo es hacer los pozos y hacer operar los pozos que están ahí alrededor del río de Paranguel. Entonces, todos esos puntitos que yo les puse aquí en el mapa y ustedes los ven así como que son puntitos, ellos estaban, es el de fulanito y este es el de fulanito y así. Entonces, eso para mí fue fascinante porque el ranchero, que al final son rancheros los dueños de los pozos, tiene una concesión de Conagua. Y Conagua le dice, tienes permiso de sacar 1000 litros de agua. Y entonces ellos dicen, pero voy a cultivar alfalfa y para eso ocupo 400 litros. Pero como Conagua me dio 1000 litros, entonces los tengo que utilizar. Y los utilizan. ¿Por qué? Porque no saben el daño que están causando en el acuífero, sacando el agua que no necesitan. Pero si ellos no la utilizan, entonces la autoridad con agua les quita la concesión. No utilizaste 1000, entonces tu concesión va a bajar a 400. Entonces es un juego perverso ahí, circular, en el que ni la autoridad ni la población reconoce la amenaza. Y el académico está así todo asustado porque se va a acabar el agua, se están acabando el lago, pero no le puedes hacer ver ni a la autoridad ni al usuario que están teniendo esa amenaza porque no están manejando bien sus recursos. Y los muchachos que están estudiando ahorita se dan cuenta perfectamente de la amenaza, pero dicen, bueno, y me corren del trabajo que tengo, si no le doy el agua que necesita esta persona. Entonces tenemos que romper ustedes como esta generación tiene esa responsabilidad de romper esos vicios que hay entre comunidades y autoridades, con la idea de que los recursos son ayudados para ya necesitamos que hacer un manejo más sustentable de todos los recursos. Y eso no lo pudimos hacer nosotros, les va a tocar a ustedes. Así que sí hay que ponerse a estudiar y a trabajar en eso. Bueno, pues ahí está la invitación del doctor Mariano Cerca Martínez, a quien le agradecemos que haya dictado esta charla. Gracias. Gracias.